Hola, buenas tardes. Bueno, acá estamos dándoles la bienvenida a todos. Mi nombre es Karina Poliak de Tecnoperfiles. Alicia va, en unos minutos ya va a también dar la bienvenida de parte de Cavera. Les agradecemos a todos por estar en la charla de hoy. Y bueno, Ali, si querés ya podés, ya fui admitiendo a todos como para poder darles la bienvenida de parte de Cavera y bueno, de Tecnoperfiles, muchísimas gracias por estar, la charla está siendo grabada, así que después Alicia, bueno, o Cavera la estará compartiendo con todos los inscriptos. Muchas gracias. Estás muteada, Ali, estás en silencio, tenés que sacarte el audio. Ahora, Ahí te volviste, ahí está. ¿se escucha? Sí, sí, ahora se escucha Sí, bien. ahora sí. Bueno, gracias. Buenas tardes a todos y todas que se suman a esta charla que organizamos junto a Tecnoperfiles en el marco del curso que se realizó en Cavera sobre construcción de viviendas con criterio de sustentabilidad a cargo de los doctores y arquitectos Silvia de Schiller y Martin Evans. Hoy tenemos a Tecnoperfiles en una charla de construcción sustentable y ventanas eficientes de PVC, etiquetado de eficiencia energética, a cargo de Adriana López. Bueno, Adriana, cuando vos quieras, podés comenzar con tu charla y bueno, todos los que nos conectamos, disfrutemos y aprendemos de tu disertación. Cuando vos quieras, Adriana. Bueno, ¿se escucha bien, Alicia? ¿Me oyen bien? Perfecto, perfecto. Bueno, perfecto. y se ve bien la primera imagen, así ya pasó. Bárbaro. Bárbaro. Bueno, cuento un poquito. Bárbaro. Ante todo, gracias. La verdad que no sé si estarán, pero, o sea, estar trabajando y dar una charla en el marco de un curso que haya dado Evans y Schiller, la verdad que es un honor para mí, porque son una gente con una experiencia y un capital, no solo como profesional, sino humano, que realmente los admiro en todos los sentidos. Así que para que después le pasen desde Cavera el agradecimiento. La idea es contarles un poco la importancia desde la arquitectura de la ventana. El PVC me ayudó a acercarme a ver lo importante cada vez más, la abertura dentro de la vivienda, dentro de una propiedad horizontal que tiene una incidencia muy grande, y cómo debemos analizarlo desde la parte de sostenibilidad, cómo podemos tenemos herramientas al día de hoy con normas de etiquetado, y cómo podemos utilizarlas. Básicamente es eso, que después Alicia también les comentará cuál es la idea a futuro de seguir para poder utilizar el etiquetado como una herramienta. Pero entrando bien en el tema, la idea es contarles en general, hablamos mucho de un edificio verde, de la sostenibilidad, en términos generales, para ir a lo particular, qué es la ventana y cuánto influye esa ventana. Por lo cual, cuando hablamos de un diseño sostenible, y bueno, siempre miramos, y no hará falta que aclare mucho, porque seguro lo estuvieron viendo en el curso con Evans, con Martin Evans y con Silvia Schiller, que uno mira obviamente cómo está ubicado la planificación de ese sitio, cómo se utiliza ese consumo del agua como un recurso. Y ya en este tercer punto, como ven, habla de uso eficiente de energía y el uso de energías renovables. Sin llegar a las energías renovables, como yo digo siempre, tenemos que utilizar buenos materiales para poder hacer un uso eficiente de la energía, que vamos a entrar un poquito más en detalle después. Esos materiales, por lo tanto, y esos recursos son fundamentales en general, todos los materiales que estemos utilizando dentro de ese predio que estemos analizando la construcción, y no dejar de lado, que creo que es un punto muy importante, la calidad ambiental interior, que va tanto para ese diseño
como para el día de mañana cuando hablo de la abertura, tengo que estar cómodo. Entonces, si eso lo llevo a un edificio verde, estas cuadros, estas flechas que tenemos en el costado, se lo agradecemos en su momento, hicimos una charla junto con Guillermo Simón Padrós, que es de Argentina Green Building Council, del cual nosotros somos miembros, y al principio de la pandemia hicimos una charla donde queríamos analizar qué influencia tenía la abertura dentro del ID y qué influencia tenía en un edificio verde, hablando, ¿no? En términos generales. Por eso les decía, si miramos las flechas donde tenemos cuánto influyen los residuos, cuánto influye el agua, y miramos específicamente lo que está marcado en el punteado rojo, esto es específico de la abertura. O sea, si yo hablo de una abertura, me va a influir dentro de ese edificio verde en estos dos puntos. En la columna de lo que es el uso de la energía, que ven que va una influencia del 24 hasta lo que es un 50, y lo que es obviamente en las emisiones de CO2, que también es un punto importante a tener en cuenta, de un 33 a un 39. Por eso está punteado rojo. Eso sería lo que me influye mi abertura dentro del edificio. Si vuelvo a lo general, donde digo, bueno, ¿cómo puedo hacer para ser amigable con el medio ambiente? ¿Cómo puedo hacer con un diseño que esté analizando la sustentabilidad y que sea amigable? Voy a tener que trabajar, como decíamos, con materiales que me ayuden a un ahorro energético, que los pueda reciclar y que tenga la posibilidad de economía circular. Esos 3 puntos son los 3 puntos básicos a tener en cuenta en general de los materiales, y el PVC es un material que permite las 3 condiciones, porque es un material netamente amigable con el medio ambiente. Por otro lado, si yo tengo que mirar el tema de la eficiencia energética, voy a tener 2 puntos importantes a tener en cuenta para que sea eficiente. ¿Cuánto es la demanda energética que me va a ocasionar? Y construir eficientemente. Para construir eficientemente vuelvo a los puntos que habíamos hablado antes. Tengo que chequear la orientación, dónde va a estar ubicado. Acá estamos hablando no de la ventana, estamos hablando del proyecto, ¿no? De lo que sea la vivienda o la propiedad horizontal. Tiene que ser un diseño eficiente, tiene que tener un excelente aislamiento, esto es fundamental, tiene que tener buena ventilación, y vuelvo al punto final que decíamos antes, tenemos que trabajar con materiales que sean sostenibles, materiales que tengan la posibilidad de que me permitan trabajar eficientemente. Entonces, si voy a un ciclo de la construcción como era antes, el ciclo tradicional, bueno, teníamos un esquema de diseño, una parte de construcción, su funcionamiento como el uso diario de ese proyecto y de años, obviamente, su vida útil, y luego la entrada en la demolición, donde el 50% se me iba en una energía utilizada, el otro 50% en lo que era la parte de materiales extraídos, y tenía una importancia de residuos que era un 25%, que era fundamental. Pero obviamente que cada vez vamos avanzando más con el esquema de la sostenibilidad, del medio ambiente, de ser amigable. Entonces ahora uno no mira solo ese ciclo de vida de construcción directo de la obra, sino que mira más allá, el ciclo de vida del material, donde ahí ya tengo que meter otro concepto más, que es que ese material está dentro de un esquema de industria sostenible. O sea, ya fuimos un eslabón más allá, no es solo la construcción. Esos materiales que yo utilizo en la obra, bueno, tienen que ser de una industria que me permita que también sea sostenible, donde analizo el material desde el principio hasta el final, no solo en su llegada a la obra. Por otro lado, sigo avanzando, entonces voy a tener que analizar la construcción con un esquema de economía circular. ¿A qué me refiero con eso? Voy a mirar de la cuna a la cuna. Entonces voy a estar mirando ese material, no solo cuando me llegó a la obra, como en mi caso una abertura terminada, sino cuando se hizo perfil, el vidrio por su lado, el herraje por el otro lado,
y antes de ser perfiles, o que fue materia prima de resina de PVC. Entonces, como decíamos en la filmina anterior, voy a lo que es la industria sostenible, cómo se fabricó ese perfil, si se cumplió con una cuestión de ser amigable con el medio ambiente, con una industria sostenible, cómo cuide el agua, la energía, etc. Es un ciclo de vida mucho mayor. Sin entrar en detalle, porque ya lo deben haber visto, me imagino, como decía antes, en el curso que hicieron con Evans y con Schiller. Entonces no quiero entrar tan en detalle, pero sí quiero que no perdamos de vista estos conceptos, que aquí estoy hablando no de la ventana, estoy hablando completo de la construcción. Entonces tengo que ser consecuente en buscar materiales que sean parte de una industria sostenible, que se puedan trabajar de una manera diferente, con técnicas diferentes, para poder analizar la envolvente en completo, porque si yo miro un esquema básico como tienen aquí en la vivienda, sin mirar una propiedad horizontal, que los porcentajes seguramente suben, el valor de incidencia de la pérdida de energía en las ventanas, solo en las ventanas estoy hablando de un 20%. Si miro en el techo, estoy hablando de un 40%, el muro el 30% y lo que es el piso el 10%. Si a eso le sumamos que, como dice bien en el costado, esa vivienda tiene una incidencia en las emisiones de CO2 del 29% y tenemos una incidencia importante en lo que es el gasto de energía, alrededor de un 30%, en lo que es general de la vivienda, bueno, tengo que tener muy en cuenta, como digo, y esa es la intención de esta charla, no mirar la ventana como ventana, sino analizarla como sistema ventana, y ese sistema ventana incluido dentro de un envolvente, que no es solo ni siquiera el muro, o sea, tengo que mirar completo todo el sistema. Si vamos al punto de vista directo del sistema de ventana eficiente, como les decía, que después les cuento qué partes conforma, contribuye en un esquema de LEED. Por eso somos miembros, como les decía, de Argentina Green Building Council, aquí tienen el logo. O si hablamos de un esquema de EDGE, sin llegar a un esquema de LEED, donde es más sencillo porque mira porcentajes en lo que es energía, en lo que es en el agua y en lo que es en la parte de los consumos. Obviamente que, fíjense que tanto en un caso como en el otro, se trabaja muchísimo con los mismos puntos de materiales y recursos, la calidad ambiental y la energía y atmósfera. Estas son 3 categorías exactas dentro de lo que sería de LEED. O sea, me va a influir en puntos dentro de LEED, en materiales y recursos, porque era como les decía, que mira desde el comienzo, desde de la materia prima, luego la industria y luego cómo llega a la abertura. La calidad ambiental, obviamente, porque le voy a dar una mejora en lo que es la calidad ambiental, entonces eso es fundamental. Y el ahorro energético y cómo ayudo a mejorar esa atmósfera. Entonces, estas serían las categorías dentro del LEED. Dentro de ello, obviamente que el punto que va a incidir directamente es en ese 20% de energía, que es uno de los puntos más importantes que mira el esquema de EDGE. Entonces, como les decía, si yo miro, como ven aquí a la derecha, que es el esquema de hasta el 2018, seguíamos con un esquema muy similar a esto, donde en climatización, en una propiedad horizontal, yo tengo un consumo de un 50%, tanto lo que es para climatizar frío como calor. Fíjense que después los otros porcentajes son menores, porque tengo un 10% en iluminación, un 20% en lo que es en el consumo para lo que es el agua caliente y otro 20% en lo que es el consumo de lo que es la alimentación, o sea, lo que es la cocción. Si este esquema del 50% lo miramos en este cuadro fue parte de un curso realizado en el CEPIC, el Consejo Profesional de Ingeniería Civil, este año, así que le agradecemos también estos datos. El sector residencial es el que le sigue en importancia luego de él lo que es el transporte.
esta banda que ven naranja es lo que corresponde a lo que es el consumo en Argentina a nivel global, a nivel país, en lo que es gas natural. Y esto es lo que es el respecto a electricidad. Por lo cual ven que la incidencia del gas, obviamente en este caso la calefacción, cada vez va a ir capaz que achicándose, que vamos, a veces se están calefaccionando de otra manera con equipos a nivel eléctrico, pero tanto lo que es la parte de electricidad como lo que es de gas, fíjense que es una incidencia muy importante y tenemos una incidencia del consumo, como les decía, de un 27%. Entonces, es muy importante tener en cuenta la trascendencia del sector residencial dentro de nuestra matriz de consumo. Eso era un poquito para poder ubicarnos, ¿no? Como les decía, a nivel de eficiencia energética tenemos que analizar que sean materiales que tengan bajo impacto, que yo conozca su ubicación y en qué clima los voy a estar ubicando, que tenga todo el ciclo de vida, como decíamos antes, cómo funciona, y algo muy importante que lo pusimos en tercer lugar, pero yo creo que es lo más importante, conocer la transmitancia térmica de cada material. A veces avanzamos con una cuestión de diseño y no tenemos claro que capaz que es malo ese material a nivel térmico. Entonces, ¿cómo lo tengo que ayudar no a no utilizarlo, sino a cómo lo ayudo para que pueda estar dentro de ese diseño con otros materiales, que es lo que planteamos aquí debajo, que ayuden con diversas técnicas y trabajan como un esquema de sistema y podamos analizar un sistema completo de envolvente que me permita que sea eficiente. Porque si yo miro cada material por sí solo, que sea eficiente, pero después no miro el resto del envolvente o no miro el techo o no miro la parte del muro ciego, estoy en la misma. Entonces, siempre decimos, tenemos que buscar una ubicación, obviamente, si es una obra nueva, pues si estoy en un reciclaje no lo voy a poder modificar, con un diseño que sea inteligente, con materiales que trabajen con un sistema energéticamente eficiente, sea calefacción, refrigeración, o sea, no solo el material en sí solo me va a servir, tiene que tener un esquema de sistema, por eso insistimos tanto con el esquema de sistema ventana. Darle mucha prioridad a la aislación, o sea, si yo coloco, y ahí sí voy a lo mío, una buena ventana y tengo una mala aislación en el muro, no me va a servir de nada, y si tengo una buena aislación en el muro y tengo una pésima ventana, tampoco me va a servir. La ventilación es fundamental, eso es algo que a veces no se analiza, entonces tengo aberturas todas en un sentido y no tengo posibilidad de ventilación. La abertura en el análisis de la iluminación que me puede dar y cómo planifico esas superficies vidriadas grandes para que me ayuden y no termine siendo un invernadero. Acá ya estoy yendo capaz que a mi tema, pero estos son conceptos generales para tener en cuenta, ya les digo, de todos los materiales. Entonces, con este esquema que les decía, de una buena abertura, analizar cómo es la parte vidriada, etcétera, voy a poder tener capaz que una iluminación menor, porque analicé bien cómo puede ser las aberturas dentro de ese envolvente. Entonces, entrando más en el concepto más nuestro de ventana eficiente, ¿a qué le decimos una ventana eficiente o un sistema de ventana eficiente? Primero todo me tiene que dar confort. Lo hemos visto ahora con la pandemia, creo que lo hemos vivido más todos, estando cada uno más en su casa. No puedo trabajar haciendo home office estando incómodo. Y a veces ha pasado de lugares donde nos damos cuenta que no tenemos la comodidad que necesitamos. Tiene que estar, y por eso está esto, tiene que estar bien especificada. Cuando yo hablo de bien especificada, ¿qué quiere decir? Que voy a tener que mirar dónde está ubicada, en qué zona, qué clima tiene, si está emplazada al norte, al sur, al este, al oeste, si está en altura, eso es algo fundamental, qué presión de viento tiene, si voy a usar corrediza, si voy a usar, que ahí ya es un tema, como ven ahí, usuario y función, qué tipología voy a usar. El presupuesto es fundamental porque tengo un presupuesto
y tengo que mirar qué es lo que tengo que utilizar, qué material usar, qué vidrio voy a usar, y tratar de tener toda esta especificación y todo este trabajo desde el anteproyecto. Nosotros desde Tecnoperfiles trabajamos mucho desde ese punto, porque yo ahí puedo ver si puedo modificar una línea u otra o una tipología u otra. Después cuando llegamos al proyecto definitivo es muy difícil cambiarlo. Entonces nos damos cuenta ahí que capaz que se especificó mal el vidrio, o no se puso laminado y no hacía falta, o al revés, se puso un vidrio crudo y era un vidrio laminado. eh, Pongo un DBH crudo en una zona donde no puedo poner. Hay un montón de cosas que tenemos que ver desde el proyecto. Entonces ahí está esa importancia, como decíamos, perdón, me pasé una, de bien especificada. El otro punto fundamental es bien fabricada. O sea, si una abertura está mal fabricada, aunque esté bien especificada, y bueno, ya hay un punto que no va a andar bien. Si tengo infiltración del aire o tengo deformación al viento, cuando la vaya a instalar voy a tener problemas. El bien instalada es otro punto fundamental porque no es suficiente la condición de que esté bien fabricada si está mal instalada. Todas estas condiciones, digamos que son condiciones sine qua non, las necesito todas. Y acá va el arquitecto, ahí van ustedes, tiene que estar bien utilizada. Para estar bien utilizada tiene que estar bien especificada. Si yo pongo una línea de corrediza frente a una zona donde lo ideal sería doble contacto, frente al mar, con una presión de viento impresionante, y bueno, no es la tipología especial. Si pongo en la Patagonia una corrediza, tampoco va a ser probablemente lo que más me convenga. Entonces, esos son todos los puntos que decimos general. Acá no estoy hablando de ningún material, ahora sí ya entro en el PVC. Pero hasta recién era analizar bien el material del perfil, el material del vidrio, el material del herraje, para que sea una ventana eficiente. Ahora sí ya entro en el PVC, que es nuestro tema, ¿no? Incluso muchos a veces me conocen, yo estuve muchos años dentro de lo que es el aluminio y ya van más de 12 años en lo que estoy el PVC, son materiales ambos absolutamente nobles, pero con características. El PVC básicamente es un material que tiene un coeficiente de dilatación tan bajo, hablábamos antes del famoso K o la transmitancia térmica, que me permite que sea excelente, tanto para aislar el ruido, por eso tienen aquí las fotos, esto es el Teatro Colón, cuando se hizo para el Bicentenario, se hizo toda la modernización, todo adentro, obviamente, porque afuera era un monumento histórico y no se podía tocar la fachada. Estos paños, así como los ven chiquitos, tenemos 6 metros por 12, son todos ciegos y van todo alrededor de lo que sería el escenario del Teatro Colón. Entonces sirve para tanto una excelente aislación acústica por sus condiciones físicas del material del PVC, como para lo que es la parte de condensación y lo que es la parte de infiltración a lo que es el frío y a lo que es el calor. Por otro lado, es un material que ustedes lo deben saber también por lo que es los caños a nivel de PVC, que ya son muy comunes, va soldado, esto va soldado. Entonces, la hermeticidad y la estanqueidad que se logra con el PVC es muy superior a otros materiales porque no tengo un esquema mecánico acá con un ángulo o una escuadra. Yo lo que tengo es soldado el material. Y esto que se ve apenas aquí es muy importante también, es el burlete que es de PVC, fabricamos el perfil con el burlete que viene construido, entonces cuando el carpintero suelda a medida, toma la medida de la ventana y va a soldar un perfil con otro, con una capa de teflón, que es lo que se ve aquí abajo, que es la que calienta, va a soldar también el burlete, entonces queda absolutamente estanco, eso es fundamental. Después igual si quieren, como habrá dicho Alicia, al final hacemos las consultas para no ir cortando ahora, pero bueno, me interrumpen, perdón, hablamos al final y yo vuelvo hacia atrás al punto que sea. Por otro lado, ¿cuál es la gran ventaja del PVC? No tiene ningún mantenimiento, como ven está frente al mar, no le afecta la corrosión, ningún ambiente salino, por eso se utiliza tanto. Acá tienen una torre de 26 pisos, esto es en Necochea,
esto es en Uruguay, en Punta del Este. Es un material absolutamente inerte. Otro ejemplo que les puedo dar, que la verdad que me halaga y algo más cuento al final, nosotros fuimos parte de la optimización de la base Marambio en la Antártida para que vean cómo un clima extremo frío, extremo frío como es la Antártida, no le ocasiona ningún problema y es excelente aislante. Por eso cuando se eligieron las carpinterías, y ese trabajo lo hizo INTI, competimos dentro de distintas empresas de PVC, pero bueno, al ser la única empresa a nivel nacional que fabrica sus perfiles de PVC, INTI nos eligió para, junto con la gente de BASA, poder colocar nuestras carpinterías, y como les decía, va al extremo frío como al extremo calor que podemos tener en Caribe, en Aruba, carpinterías que nosotros exportamos, sin tener ningún problema al envejecimiento, a algún agente químico, algún agente bacteriológico, es absolutamente inalterable. Por otro lado, es un material que tampoco es inerte, como les decía, y tampoco le hace daño los gases de combustión. En este ejemplo que tienen aquí es un hotel en la 9 de julio, el Hotel Gala, que eran carpinterías de aluminio y se llevaron todas a PVC manteniendo ese mismo esquema. El Hyatt también es así, está hecho en PVC, se pasó de aluminio a PVC. El Sheraton, ¿no? Cuando uno entra ahí en Posadas, el Alvear lo mismo, o sea, toda la parte de hotelería se han ido pasando a lo que es del aluminio al PVC. Y acá tienen un ejemplo también importante, que es cómo actúa ante la llama, que a veces dicen, bueno, emana gases. No, no emana ningún gas, es autoextinguible, o sea, es un material ignífugo. Si lo podríamos decir burdamente, es como que se chamusca, por eso quisimos ponerle este ejemplo para que vean cómo queda. Nos pasó el anteaño una obra entre el Botánico, donde tuvieron un incendio en uno de los departamentos, los bomberos accedieron desde el frente, se apagó el fuego lo que era ese departamento y no se siguió hacia un lado, y se lava lo más sencillo con agua y jabón porque no se dañó nada. Todos estos conceptos que les dije recién de las características del PVC es lo que ayudan a que tenga un ahorro energético fundamental y natural, porque el PVC no necesita, y acaba este otro concepto que algunos otros materiales, como en el caso del aluminio, debemos agregar, no en el caso de la madera, pero sí en el caso del aluminio, que es un RPT, que sería ruptura de puente térmico, que es una poliamida que se agrega entre un aluminio y otro para que tenga una mejor aislación. En el caso del PVC, como les decía, actúa ya naturalmente. Se ve chiquito, pero pueden llegar a ver. Esto sería una cámara. Esto se los cuento porque después les voy a hablar de 2 cámaras y 3 cámaras. Esta del medio es la segunda cámara y hay una tercera cámara. Nosotros trabajamos con 2 cámaras y 3 cámaras. Siempre la cámara del medio es la que lleva el refuerzo galvanizado, que queda absolutamente estanco, no da al exterior. Y por todos estos puntos, como les decía, actúa con un ahorro energético sin tener, como algo natural, o sea, es una energía natural que yo voy a tener, y un consumo menor probablemente no tenga, y con lo del etiquetado, perdón, van a ver que no voy a saber exactamente cuánto ahorro, pero sí tengo un ahorro importante, que puede rondar el 30% junto con una buena aislación en lo que es el consumo. En este caso les muestro otra foto que es el Sheraton de Iguazú. Esto era todo carpintería de aluminio también, y ya hace, les diría, unos 4 o 5 años fue modificado todo a carpintería de PVC, por lo que les comentaba. Uno, por la hermeticidad que tiene, ahí con la vegetación se podrán ubicar fácilmente que tenemos toda clase de insectos, entonces la corrediza, que es la que eligieron ahí, no era lo ideal, pero obviamente la corrediza de PVC es mucho más hermética, por lo que le decía de las esquinas soldadas, cerrajes también. Entonces, muy brevemente decirles, bueno, hablábamos del PVC. ¿Por qué Tecnoperfiles? Tecnoperfiles es una empresa nacional que desde Buenos Aires, Argentina, con sus filiales, tenemos filial en lo que es en Brasil,
en lo que significa de México un depósito y oficinas también y depósito en lo que es en Chile, o sea que tenemos esas subsidiarias. Al margen de eso, tenemos encima de 200 carpinteros en lo que es Argentina en sí, pero exportamos a más de 17 países de lo que sería México hacia abajo. Como les decía, es una empresa absolutamente nacional, pero con tecnología, porque el PVC así lo demanda, su origen es europeo, entonces toda la maquinaria y todo lo que es el diseño lo hacemos desde aquí a Argentina con maquinaria y tecnología europea, que ahora les cuento, una fábrica que está por encima de los 7.000 metros cuadrados y tenemos un depósito importante para lo que es el tema de stock de material. Por otro lado, ahí les comentaba, es la única empresa a nivel de Argentina que hace todos los procesos acá, que lo que es fabricación, lo que es el foliado, que les voy a explicar después brevemente, también aquí en Argentina. Trabajamos con una maquinaria y una tecnología austríaca en lo que es la parte de matricerías, en lo que es la parte de extrusiones alemana, y se trabaja por nuestro clima, aquí dice formulación Tropic, cuando uno analiza cómo tiene que ser el PVC, hay normas de envejecimiento con las que trabajamos que son europeas, porque en este caso no hay norma IRAM, entonces trabajamos con la norma UNE. Ahora después les voy a comentar cuando entremos más con lo del etiquetado, y eso me asegura a tener una calidad del material y no tener ningún problema con el envejecimiento. Aquí ven la planta desde arriba, la planta de lo que es de perfiles. Como les decía, esto Greiner es la parte de matricería austríaca, aunque es chiquito, ahí pueden ver esto en negro, es como va saliendo el PVC y se va agregando el burlete de PVC a la extrusión del perfil, que es esta larga que ustedes ven aquí, que son las extrusiones con la maquinaria Krauss-Maffei, que es alemana. Por eso les decía, toda la innovación es europea, porque el PVC nació y creció desde Europa a todo el resto del mundo. Tenemos un laboratorio de calidad muy importante donde se analiza cada uno de los perfiles y cada uno de los componentes de la ventana. Se puede hacer este ensayo que ven aquí, es similar a lo que se suele hacer en el INTI. Después les hago hincapié en esto para que cuando hablemos de la etiqueta se acuerden de este banco. Este banco es un banco de ensayo alemán, se puede ensayar para infiltración, para aire, infiltración al aire, al agua, deformación al viento, y también en el vidrio de una ventana que puede tener 2,5 metros por 2,5 metros de alto. O sea que esto es muy importante porque esto es necesario para lo del etiquetado, así que después les voy a recalcar este punto. Y esto que ven aquí es una cámara de envejecimiento, Xenon Test, perdón, esta es la Schulten, donde se ponen estos especies de cajones, si quieren decir, perfiles, y se les da una humedad. El xenón hace lo que emula lo que si fuera el sol y lo que es lluvia constante para seguir la norma que yo les decía que era una norma UNE europea para dar la garantía al envejecimiento de los perfiles en los 10 años, que no tiene que tener ninguna modificación. Esto muy breve, pero para que vean que es una empresa argentina donde su ADN parte desde la resina. ¿Se acuerdan que hablábamos en economía circular? Tengo que ver desde dónde viene la resina. La resina viene de Brasil, de Unipar, antes era Indupa, de ahí a Bahía Blanca, y de Bahía Blanca llega a nosotros, porque todavía no hay proceso de lo que es la resina en sí. El compuesto de PVC, que es el que nosotros también hacemos, obviamente que tiene estos agregados como mejoradores de impacto, el dióxido de titanio que se trae de Norteamérica, que es el que hace que no se ponga amarillento. Siempre yo digo, esto es PVC, es policloruro de vinilo, no es es uno más de los plásticos, que hay muchísimos en el mercado, pero para lo que es perfiles es policloruro de vinilo, PVC,
no es el plástico que solemos ver en una silla o que de jardín o en una mesa de jardín. O sea, para que tengamos bien la diferencia, porque hablamos de las diferencias que tiene ese compuesto. Ese compuesto tiene este esquema de mejoradores de impacto y de dióxido de titanio que un plástico común no lo lleva, por eso insisto en la diferencia, como también lo que es la parte de caucho, o sea, hay un montón de temas. Por otro lado, tenemos la parte del foliado, que después les voy a explicar. El foil se trae de Alemania, es un foil igual a lo que ustedes ven en los autos de alta gama, que es la marca que tienen aquí, Continental, que pueden ver después como Sky, después les cuento algo más. Acá estaba lo que les decía de las matricerías y las extrusoras. Y la foliadora, que es española. Cuando no es blanco y va foliado, sea color madera o cualquier otro color que después les muestro. Pero esto era más que nada para que vean cómo se conforma, como decimos, nuestro ADN. Y yendo a la parte de los colores, como les decía, esto que les comentaba antes de Continental, el nombre comercial es Sky, por si ustedes después quieren buscar en internet. Es el foil que se trae de Alemania y se folia aquí también en Argentina, con las foliadoras que les mostraba que teníamos españolas. Tenemos 2 foliadoras. Estos son todos los colores que tenemos en stock. Y se puede hacer un foliado, que esa es la gran ventaja también del PVC. Como yo les decía, como actúa como ruptura de puente térmico, porque yo tengo una cámara acá, otra segunda acá donde ven el refuerzo, se ve en amarillo, y otra tercera, yo puedo tener un color afuera y otra adentro. Esto se los comento porque se usa muchísimo a veces por hacer una economía. Entonces, tener un foliado exterior y un blanco interior y lograr una economía en el proyecto. En cuanto a tipologías, todas están. No tiene sentido frenarme en esto, pero ustedes tengan un pantallazo que tengo desde paño fijo, carpinterías de doble contacto. Aquí ven corte de lo que sería una corrediza de 3 hojas, o sea, de 6, acá están las 3 hojas juntas, pero para que vean distintos marcos, porque según el tamaño de la abertura, yo elijo una línea u otra. Esto es otro punto que yo les quiero enfatizar. Para mí la otra gran ventaja del PVC, supongamos que tienen que hacer un proyecto de vivienda social, va a tener la misma calidad a nivel térmico que un proyecto de alta gama donde pongo una abertura como para utilizar la Jumbo, que es esta, donde puedo tener una corrediza de 3 metros de altura, porque la calidad del PVC es la misma, el espesor es el mismo y está dado el valor del K en su parte física. Entonces yo, por más que haga lo que me va a variar es la abertura mayor o menor, qué línea utilizo y qué refuerzo pongo adentro, pero no la parte térmica. Eso quiero hacer mucho hincapié. Por otro lado, tenemos todas las tipologías: proyectante, banderola, corredizas, como le decía, para una línea chiquita que es la Advance, para una línea mediana que es la Prime, para 3 metros de altura que es en una Jumbo. Tenemos la línea Ecolife, que es una línea económica para lo que es doble contacto. Es muy importante este sistema que ven aquí de cover, que es para un reciclado, para hacer en seco, donde yo saco la hoja y sobre el marco coloco estos 2 perfiles que ven aquí, Cover System. Entonces, sin tener que romper nada, automáticamente coloco marco, es como un esquema de macho y hembra, si lo llegan a ver ahí, aunque es chiquitito, pero me permite hacer una construcción en seco. Por eso es que trabajamos tanto con el Incose, con el steel frame y con todo lo que es construcción en seco, por la rapidez que da el PVC. Para no hacerles tan denso el tema, les cuento, pero muy rápidamente, el otro concepto. Hablamos recién del perfil de PVC dentro de la ventana eficiente. ¿A qué me refiero con el vidrio? Cuando hablo del vidrio, yo lo que necesito fundamentalmente es que sea un vidrio también eficiente dentro de esa ventana. ¿Y por qué? Ahora les voy a decir el valor del K de uno y otro y se van a dar cuenta rápidamente por qué tengo que ser eficiente en todo el sistema de ventana. Si utilizo un DBH, o sea, un doble vidriado hermético, voy a tener un ahorro en pérdidas y ganancia de lo que es de calor de un 50%, fundamental. Me evita la condensación. Ahora, vuelvo al punto inicial. Si yo coloco un doble vidrio, pero le coloco en esa ventana
un mal perfil, voy a tener condensación en el perfil, voy a tener el efecto de muro frío en el perfil. Por eso les insistía que es un sistema de ventana eficiente donde estaba el perfil que vimos recién, sea el que sea, dentro de lo que es de PVC, el vidrio, que tendré que ver si es un doble vidriado, si necesito convagenicidad, qué puedo llegar a necesitar, y no menor, el herraje. El PVC, y creo también hacer hincapié en este punto, porque con otros materiales no funciona así, tengo que pedir multipuntos generalmente con otras carpinterías. El PVC trabaja sí o sí con multipuntos. O sea, yo no puedo hacer una ventana corrediza que no tenga puntos de cierre, que son estos puntos que ustedes ven aquí. Entonces eso me va a lograr que cuando yo no tengo un cierre en cubeta metido dentro del perfil, voy a tener una manija. Cuando yo mueva esa manija, van a moverse todos los cierres que son en todo lo largo de la altura de la carpintería, porque son, como les decía, multipunto. Entonces, una vez que yo cierre o abra, se van a abrir todos o cerrar todos. Eso me da una hermeticidad, me da otra seguridad y son herrajes con un bajo mantenimiento. Obviamente que tienen otro valor superior a un herraje tradicional que puedo trabajar en el general de aluminio, pero a lo que quería insistirles es que yo no puedo bajar la calidad del herraje. El herraje es de multipunto y de alta calidad. No puedo trabajar un herraje menor que eso en ninguna carpintería de PVC, llámese Tecnoperfiles o de la competencia. Entonces, ya entrando en el etiquetado, así entramos un poco en tema, ¿qué era para nosotros lo importante hoy? Hablarles de la eficiencia energética. Todos tenemos que intentar consumir menos y lo tenemos muy en claro, no solo por nuestro bolsillo, sino por lo que es la Argentina en sí. Y sin llegar, como hablábamos antes, a un esquema de LEED o a un esquema de EDS, yo puedo tener un sistema de ventana eficiente y puedo trabajar con un etiquetado de eficiencia energética para carpintería de obra, que es una norma que se dictó en el 2018, ahora les cuento un poco más, pero esto que les sacamos aquí, tienen en pantalla, son los conceptos que están en la página de argentina.gov.ar, simplemente para que vean que seguimos con los mismos conceptos de una etiqueta, de un electrodoméstico, de una heladera, de un lavarropa, de un televisor, con bandas de color desde un verde a un rojo, donde lo más importante que yo siempre insisto del etiquetado es que incorpora al usuario, porque yo no necesito que alguien me explique nada. Veo la etiqueta y sé que si esa es buena y que si es mala. No necesitan explicarme mucho. Entonces, me siento incorporado, me identifica y me describe algo. Eso creo que era lo más importante a lograr dentro de la etiqueta. No era algo sencillo porque nosotros teníamos que hacer eso para una ventana donde va a variar según dónde lo ubico, como les decía, según el clima, según la orientación. Así que ahora después les voy a comentar un poco cómo fue esa norma. Pero sin antes olvidar de contarles cómo sigue el mundo, qué tendencia sigue el mundo. En Europa, desde el 2006 está incorporado lo que es la etiqueta. La primera normativa para lo que es eficiencia energética empezaron en el 79, así para que se fijen dentro de lo que es España, el tiempo que hace que ellos vienen trabajando. No es obligatoria la etiqueta de la ventana al día de hoy, sí es obligatorio el marcado CE, que es el marcado de la Comunidad Europea. Y la certificación también es obligatoria, eso es importante. Del 2013 es obligatorio el certificado. O sea, yo quiero alquilar un departamento y tengo que tener el certificado de esa vivienda cómoda, con lo cual es muy importante. Por otro lado, ojalá pronto lo hagamos aquí, hay un esquema de plan Renove, disculpen que tomé un traguito, el plan Renove sería para lo que es como si acá sacáramos las aberturas de ciudad y nos dieran un préstamo a través de Edenor o Edesur o en el interior sobre la cooperativa que sea para hacer el recambio de aberturas. Ponen una serie de exigencias, obviamente, en que tiene que ser una ventana eficiente, tiene que tener un doble vidrio. En España piden, para que se den una idea,
un doble vidrio con cámara de 16. Nosotros trabajamos con cámara de 9, 12 y yo he visto cámara de 6. Hablo del DBH, ¿no? Del doble vidriado hermético. Por otro lado, los perfiles, que era el otro punto que hablábamos, puede ser aluminio con ruptura de puente térmico, aluminio frío o no, y PVC y madera. Esos son los 3 materiales. Y como ven acá, les puse algunas imágenes para que vean. Ahora se enlargó nuevamente en la Comunidad de Madrid. Estaban dando 70 euros por el metro cuadrado, ese era el préstamo una vez que presentaban el presupuesto, etcétera. Ahora están dando 110 euros por metro cuadrado. Se presenta a través de la comuna y se entrega. En el caso de Portugal, la etiqueta de carpintería de obra, que es esta que ven aquí, es obligatoria desde 2018. Esta es la etiqueta de España, que ven es similar. Acá tienen la parte de, después les cuento cómo es, la parte de lo que sería para calefacción y esto lo que es de refrigeración. Obviamente ellos tienen menos zonas climáticas porque es más, entonces era más sencillo de armar. Sin ir solo a Europa, les muestro cómo están haciendo en Chile. En Chile también tienen una etiqueta de vivienda. Esta es la etiqueta de vivienda, ¿eh? No estoy hablando acá de etiqueta de carpintería, para no entrar en confusión. Pero sí tienen un certificado CBS, que es de certificación de vivienda sustentable y de una certificación energética, y la idea están dando préstamos y puntos a todas las viviendas que cumplen dentro de un estándar de vivienda. Como yo les decía antes, si tenemos en cuenta que la ventana simplemente junto con el muro puedo hacer un ahorro de un 30%, tengo que tener en cuenta cuando hablo de la vivienda en su totalidad, la importancia de la ventana. Por eso insisto en que son 2 normas diferentes y ahora les voy a contar cuál es una y cuál es la otra, pero las 2 se complementan. Leyes hay un montón, en Argentina le puse algunas solamente acá. Desde el 2009 hay un decreto y una ley 13.059 a nivel del confort de lo que sería Buenos Aires, con lo cual yo tengo que asegurar un mínimo confort. ¿Se acuerdan que yo les decía dar confort? O sea que está dentro de, hay varias de estas normas que les voy a contar ahora después, que están dentro de esta reglamentación que rige para todo Buenos Aires, toda la provincia, no conurbanos. Luego en Rosario hicieron una ordenanza que es muy buena y cada año van agregando más metros cuadrados a nivel de exigencia. En Cava se empezó con esta en el 2012, pero ahora en el Código Nuevo de Edificación Urbana se pide una calidad de abertura que tengo que ya entrar con... Ahora les voy a mostrar. Y voy acá a la de vivienda. Esta es la norma IRAM 11900 que ustedes seguramente habrán visto con Evans y con Schiller. Trabajamos con ellos, yo tuve el honor también de ser parte del subcomité de IRAM y sacar la modificación porque estaba pensada más en un esquema de calefacción, se agregó toda la parte de refrigeración y la etiqueta. Para el 2017 se hizo esto. Y esta que les voy a contar un poco más es la 11507.6, es una norma IRAM también, que es específico de ventana, es la etiqueta de eficiencia energética de ventana. Y esto último les cuento para que tengan claro que hacia dónde tiende, y Argentina lo mismo, porque la provincia de Santa Fe fue la primera en noviembre del año pasado en tener que hacer cumplir para sus nuevos proyectos la ley 13.903 que pide las categorías de la 11.900, o sea, del etiquetado. Obviamente que todo esto lo cumplen las aberturas de PVC porque, como les decía, es un material excelente en la parte térmica. Muy rápido les digo los compromisos que hay desde Tecnoperfiles. Estos son todos los subcomités que venimos trabajando desde IRAM. Somos miembros de Argentina Green Building Council. No quiero excederme en esto porque si no no nos va a dar el tiempo. Contarles un poco acá cómo influye, y esto lo pueden entrar también en internet y ver cómo hace. Si el día de mañana ustedes hacen el curso para la 11.900, que ahí sí es un curso más largo, van a ver qué se hizo con la 11.900. Se tomaron lugares piloto, se trató de ver
esa vivienda, qué categoría me da de rango, generalmente está en un F o en un G, y se va haciendo pruebas de modificar, aunque se ve chiquito, fíjense, el muro, en este caso, la ventana se ve ahí, y lo que es la parte de piso, o sea, el envolvente, como siempre hablamos, fíjense, para poder subir entre 2 y 3 categorías mínimo, luego con un sistema de calefacción o de refrigeración, puedo subir un nivel más y con un esquema de energía renovable llegar a la... Esto era un poco la teoría y esto lo vienen planteando desde Santa Fe también, que fueron los que más avanzaron porque empezaron antes con esta ley y con este esquema de norma. Esto se los muestro para que se den una simple idea de la importancia de la abertura, más allá si es chiquita dentro del vano o es como cada vez son vanos más grandes y superficies vidriadas más grandes, donde tenemos que trabajar con este conjunto. Es lo primero que tenemos que analizar, el muro, techo y piso en conjunto como envolvente, no cada uno por separado, como les decía desde el principio, y recién después agregarle sistemas de calefacción, porque sin un buen material, como les dije al principio de todo, no nos sirve de nada. Entonces, estas son algunas de las pruebas piloto que se fueron haciendo en distintas ciudades, desde lo que era Bariloche, en Rosario, en Santa Fe, este año durante la pandemia en Capital, y se tomaron lo que ellos le dicen el IPE, que es el índice de prestación energética, para ver con dónde daba. Pero fíjense que siempre terminamos dando en un G, o sea, siempre termina dando la mayoría en un G, algunas, esto eran entre 300 y 500 viviendas que se fueron tomando en cada lado, para después sobre eso tomar una base y ver cómo se podía mejorar. Esto es parte de la norma que se venía trabajando, de la 11900, como les decía. Y ahora sí ya me meto en la de etiquetado. Y les cuento qué situación está. Es una norma que es voluntaria del 2018. Todas las normas empiezan de esa misma manera. Ahora yo veo un electrodoméstico, sea la heladera, sea un lavarropa, y es obligatorio. Yo veo, lo primero que hago es ver la etiqueta, qué condición me da. Pero estuvieron entre 6 y 7 años, algunos más, para poder llegar a ser obligatorio. Pero va a ser a lo que tiende. En el momento que sea obligatorio, el Ministerio va a ser el que, la Secretaría de Comercio va a ser el que se hará el seguimiento. Hay un aplicativo que está online gratuito, que algo breve, pero les voy a contar, y Alicia seguro les va a decir después la idea de hacer como un workshop, que es muy sencillo. ¿Y qué sigue? La idea de un plan nacional de etiquetado, se quería haber nombrado Ley de Eficiencia Energética el 2020, con la pandemia obviamente quedó sin promoverse. Se siguen haciendo pruebas piloto y distintos cursos, y ahora les voy a comentar cómo es el estándar mínimo. Pero antes de pasar a la próxima slide, les cuento rápido cómo se lee la etiqueta. Yo voy a tener una de esta línea, si me llegan a ver la flechita para arriba, yo voy a ver lo que sería la calefacción. Acá arriba de todo me va a salir un número de quit, que es el que hace la etiqueta, y qué línea es, qué tipología y material. Eso serían estos dos renglones de aquí. Después voy a tener la línea de colores, como ustedes bien saben, del verde al rojo, del verde el mejor al rojo peor, separado en 5 zonas, que después les cuento bien cómo son estas 5 zonas, que son las que ven acá en Argentina. Son 4 continentales y una quinta, pero después les cuento cómo se divide a nivel de provincia. Zona 1, 2, 3, 4 y 5 no se pudo seguir las zonas bioambientales como la 11900 porque teníamos 26 zonas en Argentina. Imagínense una etiqueta con 26 columnas. Por eso se hizo de esta manera. Y después les cuento cómo se hizo. Y acá son los datos de refrigeración. Esto es importante porque si yo voy a mirar una ventana en el extremo norte, me va a interesar más esta línea que esta de acá arriba. En cambio, si voy a la Patagonia, probablemente me interese más la parte de calefacción, pero están las dos, por eso era también complicada la etiqueta, calefacción y refrigeración.
Después acá son todos los datos de la ventana, ancho y alto de la ventana, después les cuento un poco más en una etiqueta más grande. Esto es importante ustedes como profesionales, los estándares mínimos que se sacó un manual, ustedes lo pueden entrar a ver, esto está extractado de este manual, estándares mínimos de calidad para vivienda de interés social, exige que las viviendas tengan el etiquetado. Entonces esto es muy importante, no me va a pedir qué nivel de etiqueta, si es A o es G, pero el hecho de que esté etiquetada, yo ya tengo que poner una ventana que tiene que tener una buena infiltración al aire y ahora les voy a contar por qué. Entonces, esto fíjense, si quieren búsquenlo dentro de la página, es muy importante que es un manual que las próximas licitaciones se van a tener en cuenta. Para poder etiquetar, ustedes si entran en el aplicativo, que les voy a explicar muy rápido, pero lo van a ver, no van a necesitar ningún dato, pero si yo siguiera la norma IRAM, yo tendría que tener el modelo de la ventana, o sea, si es corrediza, si es de abrir, cómo es, el ancho y el alto, o sea, las medidas, el K del perfil, el K del vidrio, acá hago hincapié en estos dos, no es solo el del perfil ni solo el del vidrio. El vidrio solo no es suficiente, el perfil solo tampoco. Por eso hablamos siempre de sistema ventana. La transmitancia lineal del vidrio, que es el que va en el eje, el factor solar, que es fundamental también en el vidrio y en el perfil. No quiero dejar de olvidarme esto. Si una ventana no cumple con la norma IRAM 11507.1, ustedes acuérdense esto, porque ahora después les digo un cuadro, y 11507.2, que es infiltración al aire, o sea, el chiflete, hablando burdamente, no voy a poder etiquetar esa ventana. Este es el ensayo, ¿se acuerdan que yo les mostré el banco de ensayo del INTI? Este es el nuestro, de fábrica. Este es el banco de ensayo de INTI. Nosotros aquí ensayamos una ventana que es esta, que tenía 4,5 metros de ancho por 3 metros de altura, era la línea Jumbo, y se le hizo lo que es la infiltración, que sería, como le decía burdamente, el chislete, a la deformación del viento y al aire. Ahora les muestro qué es. ¿Por qué esto es importante? Porque esto me va a dar el nivel de la etiqueta. En este caso nosotros teníamos un K del perfil, o sea, una transmitancia térmica del perfil de 2,38. Ven que es un valor muy bajo. La infiltración al aire nos dio 2. Y ahora les explico por qué. Ustedes se van a tener que acordar esto. Si yo quiero etiquetar una ventana y la ventana tiene una infiltración arriba de 6, esto solo se tienen que acordar. Arriba de 6 no voy a poder etiquetar la ventana, porque tengo 3 categorías en esta norma IRAM, que es la 11507.1, hasta 2, de 0 a 2, de 2 a 4 y de 4 a 6. Si se fijan, en nuestro caso nos dio 2, o sea que está en el primer eslabón en la que es la mejor categoría. Si yo tengo arriba de 6, es que me infiltra mucho aire, no la voy a poder etiquetar. Y ese concepto de infiltración de aire está en la etiqueta. Acá se ve chiquito, pero dice infiltración de aire. O sea que la etiqueta analiza la infiltración del aire. Por otro lado, no se acuerden de estos valores porque no tiene sentido, pero sí les quería comentar, la ventana tiene que ser buena a la infiltración del aire, por lo tanto, para que no me entre agua y que no se deforme al viento. Eso sería, lo puse aquí, perdón, 11507.2. Estas dos serían la 11507.2. O sea, no me puede entrar chiflete, ni aire, ni deformarse. Si la ventana entra aire o se deforma o por el viento o el vidrio o entra agua, no la voy a poder etiquetar. ¿Qué beneficio tengo de la etiqueta? Ya vamos entrando a la parte final y después me hacen las preguntas que quieran. Obviamente es promocionar una norma donde yo ahorre en el consumo energético. Como les decía, no me va a comparo una ventana puesta aquí con una ventana puesta, no sé, en La Quiaca o en la Patagonia. No me va a decir cuánto ahorro, pero sí voy a saber si una es A y lo 3D ya básicamente no necesito que me expliquen mucho más. ¿Cuáles son los objetivos?
de ese aplicativo que está online es este, anótense esto, es etiquetadoventanas.energia.gov.ar. Está dentro de la página de gobierno, ahora les muestro cuando entran cómo se ve, es gratuita, está pensada para el que hace la etiqueta, que sería el carpintero, y para ustedes como profesionales. Entonces, esta era la etiqueta, como les decía, es de acceso libre y gratuito, no lo hizo ninguna empresa, se hizo junto con la Subsecretaría de Energías Renovables y Eficiencia Energética. Estuvimos como 2 años trabajando con este aplicativo, son los mismos que hicieron el aplicativo para la 11900, que les debe haber contado seguramente Bansi Schiller. Realiza todos los cálculos de la IRA, o sea, yo no necesito hacer nada, está todos cargados, todos precargados, y van a ver cuando ustedes entren, no ahora, vamos a hacer una idea de workshop, hablábamos con Alicia, pero lo importante es esto también, esto está tal cual en la página cuando entran, se hizo con las 3 cámaras, yo represento, como soy del PVC, la Asociación Argentina de PVC, que sería esta, CAIAMA, que es la Cámara Argentina del Aluminio y Afines Metalúrgicos, o sea, el aluminio, y Caviplan por la Cámara del Vidrio Plano. O sea que las 3 cámaras trabajamos en conjunto para cargar los datos y poder ustedes trabajar con una etiqueta de una forma más sencilla y que siga los pasos de la norma. Cuando ustedes entren en ese que les decía, etiquetado, ahí chiquitito, ventanas.energia.gov.ar, les va a salir esta página y les va a decir, como registrado, usuario sin registro. Ahora les explico qué es. Esto que está escrito es lo que les mostré anteriormente, quienes hicieron ese aplicativo y que ustedes ante cualquier tema, como dice ahí, pueden ir a la defensa del consumidor en lealtad comercial, más allá de que cada empresa es responsable de los datos que están precargados. ¿Por qué les cuento esto? Porque se les pidió al ministerio, íbamos directamente al Ministerio de Hacienda, que puso toda su gente, la verdad que tengo que agradecer el trabajo que hizo mi subsecretaría, fue increíble. Si ustedes entran como sin registro, van a entrar como profesional, como un usuario final, no ponen quit, no ponen nada, calcula y genera la etiqueta exactamente igual que el que esté registrado. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es importante, ustedes van a entrar, sale la etiqueta, cuando ustedes quieran hacer una segunda etiqueta va a borrar la anterior, o sea, no queda en la memoria. Entonces van a tener que o sacarle una foto, o impresión de pantalla, o guardar los datos. En cambio, el usuario registrado, que es el carpintero, como la etiqueta actúa como declaración jurada, van a entrar con el esquema de AFIP. Esto no les importa a ustedes, simplemente para que vean la diferencia entre si entro como usuario registrado o sin registro. El registrado es el que les va a entregar la carpintería, el que hace la abertura. Ese es el registrado. Ustedes tienen que entrar como sin registro. Pero bueno, van a tener que tener en cuenta que se va a perder, como dice ahí, van a ser borrados al concluir la sesión. Entonces, ya les cuento cómo sería la etiqueta. Estos son todos los datos que están precargados, no van a tener que pedir a nadie, porque si ustedes no los tuvieran, el dato de K del perfil, el factor solar del perfil, tendrían que pedir al extrusor, sea aluminio o PVC. Acá estoy hablando sin ser PVC, hablo para uno como para el otro. El valor del K del vidrio, el valor factor del solar del vidrio a Basa o al quien les hiciera el vidrio, la infiltración que les comentaba, que es un ensayo físico, se pone en la ventana y se mira que no infiltre, y la transmitancia lineal, que es el flejecito negro o plateado que ustedes ven de aluminio en el DBH, si tiene DBH. Esos valores están todos precargados en el aplicativo. Acá les cuento muy rápido, pero quiero que tengan en cuenta, porque a veces me da también, sin desmerecer el aluminio, como siempre digo, es un material excelente, pero es conductor térmico porque es metal. Entonces, estos valores están extraídos de la norma IRA 11507.4, que es la que les comenté que pedía del confort en la provincia de Buenos Aires. Al día de hoy es esta la norma que está vigente, donde tenemos
los valores pueden ver ahí, los valores de K del aluminio. Un aluminio sin ruptura tiene un valor de 6 y un valor de K del aluminio con ruptura de puente térmico es 2,85. Miren cómo baja. En el caso del PVC, como les decía, actúa como ruptura de puente térmico natural. Entonces si tiene 2 cámaras, 2,2, y si tiene, en el caso de 3 cámaras, 2. Fíjense la diferencia, está muy por debajo del de ruptura de puente térmico del aluminio. Si voy al vidrio, perdonen que me parece que lo tengo en el otro. Acá, me lo había pasado, perdón. Si voy al vidrio, fíjense, el vidrio tiene un valor de K de 5,7, o sea, es conductor, tan malo como si me dijera el aluminio de 6, ¿ven? Entonces me va a dar una ventana de vidrio simple, con aluminio simple, me va a dar un valor muy alto. Cuando paso un DBH ya bajo a 2,8, pero si yo no pongo un buen perfil, lo tengo que acompañar. A eso es a lo que me quería explicar. El factor solar es la energía que traspasa de un lado al otro, directa, o ya sea reemitida, pero es en definitiva la cantidad de energía solar que atraviesa la ventana, que es este cuadro que ven aquí. Entonces eso va a importar no solo en el vidrio, sino también en el perfil. Y el otro punto que mira la etiqueta es lo que les decía, el espaciador, la transmitancia lineal, si el espaciador es este, que es el común de aluminio, o es este negrito, que no es tan común, que es térmicamente mejorado. Así ya entro a cómo sería lo de la etiqueta, pero es un ejemplo muy básico. El otro punto a tener en cuenta, van a entrar y van a ver en el aplicativo que está este cuadro que lo hicimos con la gente del INTI, donde se pone si está separado, si es aluminio, acá ven PVC chiquito, aluminio de este lado. El aplicativo está pensado para aluminio y PVC. No está el caso de la madera porque no se sentó en su momento a la mesa en la negociación y en la parte de ensayos, no porque no sea un material que no se puede etiquetar. Si uno quiere etiquetar, tendrá que seguir los datos de la norma IRAM, ¿no? Estos son todos los colores que, como les comentaba antes, que teníamos de foliado, porque el foil en el PVC cumple una función de redactar los rayos UV. Entonces no es solo un tema de color, sino que refracta el UV. Entonces ese sería el factor solar del PVC. Por último, dentro de la etiqueta, contarles cómo son las zonas. Se dividieron por densidad poblacional, por la cantidad de calorías día por zona. Es un trabajo muy, muy arduo que hizo la gente de INTI durante muchos años con la norma, y dividimos en estas 4 zonas continentales: la zona 1, que sería contra la cordillera; la zona 2, en lo que sería hacia lo que es la frontera de Brasil, la zona más cálida; la zona 3, que es toda la pampeana donde estamos; zona 4, que sería Patagonia; y zona 5 sería Tierra del Fuego, Malvinas, Antártida, toda la zona peninsular. Ahora sí, ya el final, así después pueden, ojalá que dé tiempo que sea para algunas preguntas. Cuando entren después de solo registro, van a tener así una hojita que les va a decir dato del perfil. Igual la idea es hacer un workshop y hacer una etiqueta en el momento, les dirá Alicia, pero les cuento rápidamente. Y otra que va a tener los datos del vidrio. En dato del perfil va a ir la cantidad de etiquetas, la medida de la ventana, es lo único que voy a tener que poner. Si voy a usar PVC o aluminio, están todo con barras desplegadas, o sea que no tengo que anotar nada, salvo obviamente la medida de la ventana. El tipo de cerramiento, si es corrediza, si es de abrir, pero todos son con barras desplegadas. Me va a salir, como ustedes ven acá, automáticamente, una vez que haga todo, va a hacer el cálculo y me va a dar el valor del K del perfil, la infiltración, ¿se acuerdan que yo les decía? Y después, una vez que hago esto, voy a ir acá siguiente, me va a ir a la hojita de vidrio, que es la siguiente. Esto, dato de vidrio, me va a hacer el dibujito de la ventana, con lo cual
esa prueba de error. Si yo pensé que era una corrediza y me dibujo una de abrir, obviamente que algo me equivoqué. Me va a pedir en el vidrio qué tipo de vidrio es, porque puede ser simple, DBH o triple vidriado. Me va a pedir si es con aire o con argón, si es de baja emisividad, o sea, todos los casos del vidrio. Una vez que termino todo, me va a dar el valor del K del vidrio, me va a pedir ¿se acuerdan que yo les dije el fleje, si es el de aluminio, es el metálico convencional o el térmicamente mejorado? Y una vez que tengo eso, automáticamente me va a hacer la etiqueta y la pone acá al lado. Si ven acá chiquitito dice KBE, ese KBE es el K de la ventana, o sea, no solo me da la etiqueta, sino me da el K total de la ventana, haciendo el análisis del perfil más el vidrio. Entonces, esto es muy, muy importante. Esto lo vamos a tratar de hacer otro día en un workshop, entrando directamente en la página. Es muy, muy sencillo, pero quería que vieran que lo usen como una herramienta. ¿Y por qué? ¿Por qué usarlo como una herramienta? Bueno, básicamente porque, como les decía, la abertura tiene una incidencia. Hicimos un análisis en este año con la gente de INTI, que hicimos una charla con la gente de Arquisolar, hicieron un recambio de aberturas de PVC y tuvo un ahorro energético con el cambio de aberturas y la aislación del techo, ni siquiera de los muros, un ahorro de un 31% entre el consumo de este año y contra el consumo del año pasado. Entonces, por otro lado, les quisimos poner, bueno, ¿cuáles son las tendencias? ¿Cuál es la tendencia y el crecimiento del PVC en el mundo? En lo que es Europa, que es donde nació más el PVC, la zona fría de Europa más todavía, pero no también nada menor en lo que es Norteamérica, por justamente la aislación que tiene. Acá tienen, este es un cuadro de ASOVEN, que es Asociación de Ventanas en España, es de Europa. Este es un cuadro donde pueden ver dado desde DAO la importancia del PVC en lo que sería Europa del Este. En la Europa que es más cálida, fíjense que baja, pero igual estamos en un 35, entre un 35 y 50 es lo mínimo que tenemos de aberturas de PVC. Bueno, ni hablar de lo que es Turquía, lo que es Norteamérica, como ha aumentado, y que si bien se redujo por la crisis lo que es el mercado de ventanas, hubo un aumento de un 42% del 2004, comprobable al 2018 al 56% en lo que es la cuota promedio del PVC. O sea, el PVC a nivel mundial aumentó a margen de que la ventana a nivel de crisis tuvo una reducción. Entonces, y ahí sí ya final, y quiero capaz que dar la moraleja, o al menos desde mi lado, es, hay un compromiso, tanto en el Acuerdo de París como en lo que es Argentina al 2030, en el ODS, en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, donde hay que hacer una baja importante de consumo. Como les dije, si tienen duda, después entren a Argentina Unida, argentina.gov.ar, pongan etiquetado de carpintería de obra y les va a entrar automáticamente a esta página para que vean que no es ni de Tecnoperfiles ni de la asociación, es un concepto y a nivel nacional que se hizo con el gobierno anterior, gracias a Dios se sigue, la pandemia obviamente lo hizo más lento, pero como les decía, hay que reducir el consumo a un 10%. Esto es parte de los objetivos al 10.030. Y hay que reducir las emisiones en un 15%. La ventana, como les decía, es una fuente más de energía. Hay que hacer un cambio cultural importante y no ver la ventana sola, ni ver el vidrio solo, porque a veces veo que ponen un buen DBH con un pésimo perfil o un buen perfil con un vidrio simple. Como les decía, está en un 27% el promedio de consumo a nivel nacional, y la idea era que fuera una ley de eficiencia energética, o sea que la norma 11900, que ustedes muy bien la habrán visto con Martín y con Silvia, es lo que sigue es un regulatorio de tanto la norma 11900 como esta norma. Sí mostrarles muy rápidamente las tendencias a las que vamos. Aberturas cada vez más grandes que tienen que ir con un esquema capa acá como de steel frame en envolvente,
donde tenemos aberturas grandes de 3 hojas o alguna más chica según donde está orientada, como en este caso, pero como le decía, siempre con multipunto en el caso del PVC. Proyectos donde se mira mucho la parte ecológica, estamos haciendo este TAIS en la zona oeste, el Hotel Intercontinental del Nordelta, esto es en Palermo, esto es en Costa Rica, para que vean la variedad de proyectos que hay dentro de PVC, Bio aquí en Buenos Aires terminado, esto dentro del Botánico, estos son unas torres que se están haciendo en la zona de Vicente López, está empezando ahora. Y de ahí hacia lo que es de México para hacia abajo, esto está en la zona de Núñez, esto es en Panamá, un shopping, todo esto resuelto con PVC por una cuestión, como les decía, por un ahorro energético y amigable con el medio ambiente y no menor de economía circular. El perfil de PVC se hace scrap muy rápidamente y yo lo puedo meter en el sistema de la industria, me olvidé de comentarlo, para hacer un cuarto de caña, para hacer un remate, sin casi consumo de energía, porque se hace scrap inmediatamente, yo no lo tengo que fundir, eso es muy importante. Como les decía, y esto sí ya es lo último, la gran alegría y a nivel, hasta en mi caso personal, haber ido a la Antártida, explicarles cómo se podía hacer la optimización y la remodelación de Marambio. Eran ventanas muy chicas, pero teníamos que llegar a un K de ventana de este valor. La idea de ellos era 1,70 y algo, llegamos a 1,67. Con este es el K del perfil. Este es el K del vidriado, es un triple vidriado 6 con Lowi, con una cámara de 12, el 4 intermedio y 6. Esto fue conjunto, como les decía, ver lo importante, con Isoberen en hacer la aislación. Se le dio la mejor categoría de etiqueta, estamos con una, esta es la terminación en madera que se le hizo. Esto van a ser 2 años, se le enseñó a la gente porque la idea era llevar ventanas y que la misma gente de allá lo siga haciendo. Acá lo hicimos con la gente, está la gente de INTE, está la gente de BASA, y estos son los operarios que después les explicaron, año a año van cambiando la dotación, cómo seguir instalando las ventanas. En un día, en menos de, llegamos un día al mediodía y esto era el mismo día porque el clima no permitió, se cambiaron las 4 ventanas y después siguieron ellos. Y así estaba, tenían menos 18 grados porque estaban en una zona donde es entrada y no tenían calefacción. Y ahora, solamente con la modificación del techo, la envolvente y las carpinterías, están en una temperatura de 18 grados centígrados adentro. Así como quedó, ni siquiera se cambió el piso todavía. Pero para que vean, esto era en diciembre del 2018, esto fue en junio del 2019, y este año, en plena pandemia, queríamos mostrarle las fotos de estas que son mucho más grandes, son de 1 metro, casi 1,20 m por 2 de altura, fíjense acá la proporción de la persona, y se llegó con un mismo vidrio y el mismo perfil. Esto era lo que yo le decía, el mismo perfil me sirvió para una abertura mucho mayor. No dejar de darles capaz que esta moraleja que siempre decimos, que la defensa del medio ambiente, y lo escuché en una charla, obviamente no es mío, pero la tomé como mía, es obligación de todos. Entonces, este año tan raro, pusimos 2 ejemplos diferentes, lo que fue Marambio y la gente siguiendo durante la pandemia en un lugar donde se cuida tanto el medio ambiente, y los módulos hospitalarios que muchos al principio, 10 o más, donamos las ventanas con su vidrio junto con la gente de BASA para poder dar un lugar aislado para la gente que tenía COVID para su primer análisis. Entonces, también fue el mismo esquema, hacer las ventanas y que rápidamente se pudieran colocar, se hicieran un sistema en seco. Y ya ahí entonces, ahí sí, por último, decirles esta idea nuestra, donde siempre decimos que obviamente va a ser, por eso como parte de la eficiencia, ¿no? Va a ser más económico que consumamos menos que invertir más en producir.
Espero no haberle sido capaz que muy ardua, me a 6:25, Alicia, estamos así a full. Ojalá que haya alguna pregunta o tengan tiempo para pregunta y podamos volver atrás y que podamos hacer el workshop y hacer una etiqueta directamente en una nueva clase. Sí, eso ya lo hablamos antes de comenzar la charla, seguramente que se va a dar. Bueno, mira, desde ya clarísima tu disertación. Acá Antonio Lema, voy a comenzar por esto, después si van abriendo el micrófono y van haciendo más preguntas. Primero, Antonio, sí, tenés un comentario primero. Se escucha muy bajito, no lo consigo oír. Se te escucha mal. No. ¿Querés leerme vos la pregunta, sí. Alicia? Sí. Porque no lo llegué a oír. A ver, para facilitar en la evaluación energética bajo modelos BIM, estos sistemas de ventanas están disponibles como objetos o familias para los principales programas de modelado BIM. Eso sí, como comentario. Y después sí hay una pregunta de Antonio. ¿Se ha tomado en cuenta las ISO 14025 y su posible declaración de producto ambiental para el etiquetado de los productos? Bueno, son dos preguntas muy buenas, Antonio, ¿no? Bueno, la verdad que sí. Si quieren, bueno, espera que dejo la pantalla, o si quieren poner, bueno, por si vuelvo tenía que mostrar algo, no había puesto lo de la pantalla. La realidad es que a la primera pregunta de BIM, sí, están en la página en BIM, estamos trabajando con BIM en todos los archivos, junto con la gente de BASA, somos parte del grupo BIM Tour, y es más, integré, hará una semana, se va a hacer el subcomité de IRAM para BIM, para que haya una norma IRAM llevada a la ISO de BIM, y somos parte. Así que sí, estamos trabajando con BIM y podés tener todos los bloques en BIM, no hay ningún problema. La segunda pregunta, a nivel de protección ambiental y lo que me decías de la norma, esa es muy importante, esa norma, pero es absolutamente diferente tanto a la 11900 como a la 11576, son normas separadas. La norma de todo lo que es la parte de 14.000 y de productos ambientales va más orientada a nivel industria, a nivel de la producción. Nosotros todavía no la tenemos, sí tenemos la ISO 9000, no la 14.000, pero no tiene nada que ver ni con esta norma de etiquetado, ni con la 11900, ni hay forma de unirlas, son muy distintas, porque el etiquetado es muy complejo. Vos lo que mirás es la parte general del envolvente, y en el caso de la ventana como ente, como objeto, entonces no incluye nada de la norma que me dijiste. No sé si le contesté bien. Se te escucha muy mal, Antonio. Qué pena. No, tal vez si lo escribís te podemos ayudar un poquito mejor, ¿no? Ahí está. Sí, aparte se siente tenemos un perrito. La era del Zoom es así, ¿viste? Yo por suerte no está chumbando, pero bueno, pero es así, pero es más dinámico, así es parte de la vida, ¿no? Este año, obvio. Por eso yo insistía que este año con el home office todos evaluamos como usuario, y en nuestras mismas propia casa el estar confortable. Entonces a veces uno está incómodo en su propia casa, o porque tiene frío extremo, porque tiene calor. Por eso insistía con lo importante de la ventana, ¿no? Que ahora uno lo ve más, y la aislación, una buena aislación.
Bueno, vamos a seguir entonces. Acá está Víctor Cáceres, que pregunta, Sí. ¿cómo es la técnica de colocación? Bueno, eso es muy importante. Mira, yo porque vengo también muchos años atrás, como decía, hacía el aluminio. En algunas cosas es muy similar al aluminio, en otras cosas es absolutamente distinto. El PVC no necesita ni recomienda el premarco. Eso lo aclaro. Yo sinceramente, si te tengo que recomendar, no usamos premarco. Algunas obras estamos usando premarco porque es difícil llegar o quiero asegurarme que la medida del vano sean todas iguales, entonces ahí uso premarco. Pero salvo el hecho de que el premarco me asegura la medida del vano, no me suma nada en el PVC, porque el PVC, ¿cómo se coloca? Se va más a una instancia final que el aluminio, se va más al final. Tiene que estar el vano perfectamente terminado, escuadrado. Tenemos, si querés después, a Alicia le digo a Karina que les mande una charla que tenemos donde dimos más para los colocadores, pero se ve las patologías y las cuestiones de colocación. Entonces, la hicimos ese en plena marco, cuarentena, a esa, perdón, a esa sí, te referís, clarísima. sí, ese marco nosotros lo colocamos como un premarco, si quieren decir. Entonces ese marco va, tiene que estar bien escuadrado con su rienda. Una vez que yo veo que está bien escuadrado, se atornilla, se espuma con poliuretano para que quede firme y después se le hace un doble sellado. Se le hace un sellado y se le hace un sellado con cuarto de caña exterior y un remate interior. Pero generalmente me tomo a mampostería o a hormigón, variaré el nivel de tornillo, el nivel de fijación que tenga, pero no necesito un premarco. Es más, no lo recomendamos generalmente. Sí, capaz que me está tocando ahora edificio de propiedad horizontal con mucha altura, donde tengo un medio forro de Durlock o este esquema de construcción en seco, entonces yo la carpintería la tengo que agarrar algo firme y no la puedo, si la pongo a filo exterior me queda afuera, no la agarro de nada resistente, entonces ahí tengo que ver o un esquema de inserto o poner un premarco. Pero si es una colocación tradicional, ya sea en steel frame o en ladrillo o en hormigón, yo puedo tomarme directamente sin premarco. Se fija que esté bien nivelado las diagonales, como si fuera un premarco. El marco se atornilla, luego se espuma completo y después se hace el resto de la colocación de la abertura. Bueno, no sé quién tiene el micrófono abierto, les voy a pedir si por favor lo puede apagar para escuchar mejor las respuestas de Adriana. Gracias. Bueno, acá preguntan desde cuándo se usa el PVC en la Argentina y desde cuándo en Europa. En Europa tiene más de 100 años, cumplió 100 años el año pasado o el anteaño. Se empezó a utilizar en Alemania muchísimo y fue ese el uso fundamental después de la Segunda Guerra Mundial en el hecho de ir haciendo aberturas y reconstruir las ciudades lo más pronto posible con un esquema rápido y sin tener tiempos muertos. En Argentina nosotros estamos ya hace más de, te diría, bueno, al principio venían los primeros perfiles de PVC que venían desde afuera. Si ustedes se fijan en el aplicativo, está también la gente de, figuran dentro del PVC Tecnoperfiles, Beca y Rehau, las tres empresas. Beca y Rehau tienen su origen de Europa, en el caso de Beca no fabrican aquí en Argentina, en el caso de Rehau fabrican en Rosario en parte, o sea que, y en el caso nuestro, por eso decía, hacemos todo desde el compuesto de PVC hasta la fabricación del perfil con la tecnología europea, pero todo a nivel nacional, ya hace 15 años. Y te diría que capaz que hay aberturas un poquito antes, todo importado, ponerle 20 años atrás, pero ya hay carpinterías de 15 años. Yo personalmente hace 13 años que estoy trabajando en la empresa y la empresa estaba de antes. Te puedo hablar de carpinterías de Tecnoperfiles de 15 años ya instaladas en Argentina. Y de PVC en general y capaz que ponerle, no sé, 20 años, te diría. O capaz que un poquito menos, que 18 años, que debes tener carpinterías
que no tienen ningún problema en Argentina. Sí, recuerdo aquellos seminarios que empezamos a hacer sobre arquitectura sustentable, que ustedes siempre participaron y bueno, era la presentación de los productos, ¿no? Y hemos llegado a ver la planta, a conocerla, así que ojalá después de toda Claro, esta cierto, pandemia, que fuiste ¿te a la acordás? planta. Bueno, Sí. cuando vos fuiste a la planta teníamos 3 extrusoras y 2 foliadoras. En este momento hay 7 extrusoras, para que se den una idea cómo creció, y 2 foliadoras, y el depósito de perfiles cuadras en otro hangar. Cuando vos Estamos fuiste hablando de los estaban en... 2010, por ahí, Es que 2011. no me acuerdo, qué bárbaro, Sí, mirá lo que sí, creció. No, sí, el sí. crecimiento del PVC, sinceramente, a nivel mundial, y Argentina no deja de seguir eso, aunque va más lento, es exponencial. La verdad es exponencial, Bueno, por ojalá los podamos usos que ir a tiene. conocerla. Sí, Bueno, cuando quieran, cuando pase que todo se vaya esto, ya que vamos. tengamos la vacuna. Bueno, a ver, Guadalupe comenta, en Marambio la ventana existente estaba del lado interior, luego las nuevas del lado exterior del muro. ¿No disminuye la aislación? No estaban del lado interior. Capaz que en la foto se ve raro. A ver si lo puedo volver para atrás y les muestro. No estaba. La ventana estaba en el... Esperen que vuelvo para atrás. Porque creo que hasta había una foto. Esta es la ventana existente, que si ven, muy poquito se ve, pero era madera. Tenía doble vidrio, estaba roto. Como ven, tenía hielo hasta ahí. Tenía hielo adentro del ambiente, valga la aclaración. ¿Qué hicimos? Acá se sacó la ventana. Si ven acá, esta es la aislación que se hizo hacia adentro. Se hizo una aislación como de 35 que lo hizo la gente, hizo ver. ¿Qué es esto que ven acá? Acá está la aislación sin cambiar la ventana. Acá está la aislación y la ventana. Se sacó el premarco, se mantuvo como premarco el marco de madera, o sea, se sacó el vidrio y la hoja, pero este mismo marco se le hizo una imprimación, se le hizo todo con Dow Corning, hicimos todo un análisis, que te acuerdas que por eso decíamos, Alicia, de hacer un seminario con la gente de Dow también, se hizo toda una imprimación a ese material de madera porque quedaba eso. Se hacían todas unas fijaciones, que son estas que ven acá chiquititas, estos angulitos para tomarnos a la madera, y se colocó la carpintería. Como obviamente se le agregó toda una aislación que no tenía, que es todo esto, después para que quedara más bonita, le hicieron la misma gente de allá de Marambio, que la verdad que es espectacular cómo trabajaron, este contramarco de madera, que quedó como un apoyabrazo, si quieren ver. En la otra, ¿cuál era la foto? Ahí, ven ahí que se ve, y estas ventanas de lo del otro lado, y así era. Pero la ventana está al exterior, lo que se hizo es achicar, si quieren, el pasillo, acá se ve, se achicó hacia el interior. La carpintería está colocada al exterior en los dos casos. Y se le puso del lado de afuera, que no sé si se llega a ver, acá después se le agregó un mínimo perfilito en chapa para que actúe como goterón, porque obviamente se llena una cantidad de nieve que se carga en la ventana. Aparte, estas ventanas tienen acceso. Hay otras ventanas que pasa como la que les mostraba acá, perdón, que en el verano, esto fue en el verano, la foto la saqué yo, están cubiertas de nieve. Entonces, no sé si esa era la pregunta, pero las dos ventanas están a filo exterior. Porque me pareció que decía como que estaba una filo exterior y otra interior, sí, ¿no? No entendí. Sí, no sé, Guadalupe, si querés abrir micrófono y extender Hola, un poquito Alicia, más. hola, Sí. Adriana. Sí, no, yo no me he dado cuenta el espesor de la aislación y pensaba que la existente estaba al filo interior y la nueva estaba al filo exterior, pero con la explicación ya está perfecto. Claro, ¿ves? Este es el marco que quedó. Nosotros lo que hicimos, aparte que había que hacer una
imagínate, en menos de unas horas. Llegamos con el Hércules, dijeron al otro día hay tormenta. O sea, hay que hacerla ahora. Era verano, había sol hasta, y luz, no sol, luz hasta las 9 de la noche, empezamos a las 3 de la tarde y esas ventanas que se ven acá se hicieron en ese espacio de tiempo, entre las 3 y las 9 de la noche. Entonces, ¿qué se hacía? Se sacaba la ventana, se le hacía una imprimación con a la madera existente, le colocábamos, que a veces acá se ven chiquitito, estas fijaciones que son las que vos veías del otro lado en la otra foto en esta ventana, son estas fijaciones, y después ya se colocó la ventana y ya se trabajó todo de adentro, se selló. Y ellos al otro día hicieron este contramarco que quedó realmente espectacular. Pero está de frente, ves que se le hizo todo un trabajo acá, se le sacó la pintura naranja todo alrededor y se colocó el perfil desde el frente. Y después se terminó, se espumó, que fue otro lío, en los huequitos de acá se hicieron huequitos para poder espumar, porque no podíamos, si no, hacer nada de afuera, había que hacer todo de adentro. Estábamos a -4, -5. Y si no, después no funcionan bien los selladores, o sea, tuvimos que hacer todo un análisis de qué sellador se usaba, qué espuma se usaba, que aguantara, que eso es importante. Y gracias por recordarme por la pregunta, Guadalupe. Nosotros acá tenemos un delta T de 60 grados de diferencia, porque adentro tenés entre -18 y 20, y afuera podés tener a veces -30 o -40 o más. Entonces, te da una diferencia de temperatura de afuera adentro de 50 grados. Y la verdad, ya hace 2 años y funcionó perfecto todo. No se llegó a hacer el ensayo con el INTI, que lo querían ensayar primero acá, y como todo en Argentina, el ensayo fue directamente Marambio, ¿no? No lo pudimos ensayar, no dieron los tiempos. No sé si te contesté, Guadalupe. Sí, muchas gracias. De nada. Bueno, a ver, acá preguntan si se van a mandar, sí, las charlas que se hizo a mitad de año, y estas se van a subir a la web de Cavera, y a los que participaron del evento se les va a enviar el link. Después sigue otra pregunta, a ver, en BIM, ¿están determinadas las características energéticas de los objetos? No, normalmente no, pero ustedes nos lo pueden pedir, son muchos valores. Pero yo ahí les diría que la herramienta para utilizar del etiqueta es mejor, porque ustedes ahí van a poder sacar el factor solar. Por ejemplo, la ley de Rosario les pide el factor solar de la ventana, y este esquema del aplicativo que yo les mostraba, Alicia, nos da el factor solar de la ventana. Y automáticamente entras en cálculos y te dice cuánto te dio el factor solar y el K de la ventana. No están en BIM los valores en general. Capaz que más adelante se van incorporando, por ahora no están. Cecilia, otra pregunta. ¿Las carpinterías de PVC blanco cambian de color con el paso del tiempo? No, ahí por eso yo hice hincapié, vuelvo capaz que para atrás, el banco. Nosotros no tenemos norma en Argentina, no tenemos norma IRAM para lo que es el envejecimiento. Entonces nosotros dentro del PVC nos manejamos con lo que corresponde. Espera que pongo stop share y trato de volver para atrás. Quería mostrarles de nuevo cómo era el banco del envejecimiento, pero bueno, está al principio de todo. Hay una norma UNE que es la que nosotros miramos. La norma UNE es una norma europea que lo que hace es poner, como yo decía, como rodajas, si quieren decir, en esos cajones que les mostraba de lo que es el perfil. Debe estar no mucho más de acá, porque estaba en la parte cuando les mostré de Tecnoperfiles. ¿Qué hace ese banco? Emula el Xenontest, es como si fuera este de acá. Es este equipo que ustedes ven acá. Es cámara de envejecimiento, fíjense que dice Q Xenontest, Sun Xenontest. Es
una cámara de envejecimiento. Es un aparato, una cámara americana. Acá va todo con humedad, uno elige, no se llega a ver, pero este aparato está acá en este costado. Esto que ustedes ven ahí azul chiquitito, no sé si llegan a ver en la flecha, es un equipo de humidificación que está conectado a este aparato. Entonces, ¿qué hace? Le da humedad constante, lluvia, como si estuviera en un clima severo, se elige clima severo 1 o 2, nosotros lo tenemos en clima severo, y las lámparas de xenón hacen la emulación del sol. Se lo ponen los perfiles a lo que equivale a lo que pide la norma, que es el equivalente a, por lo menos son 6 meses que nos lleva cuando ponemos el perfil. Si te tiene que parar porque se tiene que cambiar la lámpara de xenón o por lo que sea, pero está permanentemente el perfil ahí, lo que se van haciendo continuamente, sea el blanco, sea el foliado, el que sea, es dentro de esa cámara y es bajo esa norma. Es más, si ustedes después quieren, hay también otra charla que dimos por el tema del envejecimiento, como para que vean cómo se hace. Esto lo hacemos permanente. Ven que dice ahí Xenon Test. Esto lo hacemos permanentemente con toda nuestra producción y se puede dar una garantía. Normalmente se pide una garantía, la norma europea pide así, de 10 años donde no se modifican ni las condiciones físicas ni sea ningún cambio ni en el color ni en nada. O sea que no tiene. Y lo que hace que no se ponga amarillento es el otro punto que yo les mostré en el ADN, que estaba acá. Perdón, esto que ven aquí, dióxido de titanio. El dióxido de titanio es el que hace que no se ponga amarillento el PVC, que va en una proporción que cada compuesto lo tiene de alguna manera. Nosotros tenemos un 8% en lo que es el dióxido para poder permitir que no tenga una posibilidad en el blanco que se ponga amarillento. En el caso de los foliados, el mismo foil que se pega en caliente, que tiene toda esta variedad de colores, hay muchos más, pero esto lo tenemos en stock, es el que refracta los rayos UV y hace que tampoco se opaque el color. No sé si ahí le contesté, Alicia. Sí, hay otra siguiente pregunta que tiene relación con estas respuestas que diste. ¿En qué aspecto se manifiesta el envejecimiento del PVC? No, el único que puede decir es que si vos me digas, qué sé yo, como les decía, tuvimos una obra donde se incendió en Sánchez Bustamante y Las Heras, se había incendiado el pañol, subió el fuego por la parte de las por una parte del aire y luz, y con agua y jabón. No necesita ningún mantenimiento, no hay que limpiarlo. Eso sí le hace daño, ponerle el thinner, que a veces la gente dice que no, eso sí le saca el brillo. Es agua y jabón o cualquier, no sé, detergente, si querés decirte, pero no, con agua y jabón es suficiente. Y lo que puede ser es que capaz que con el tiempo los jeans o la mugre se opaque, pero con una mínima limpieza de agua, como te decía, agua y jabón, vuelva a tomar el brillo normal. Porque no es una pintura, en el caso blanco no es una pintura, está en la masa. Entonces no hay manera, normalmente no hay que hacerle nada. Y si es foliado, es el mismo foil que ustedes ven en los autos de alta gama, en un Toyota, en un Mercedes, en un BMW, en las lanchas que quedan, ustedes las ven, están siempre a la intemperie y el tablero está impecable, no solo no me quema, sino que además no le hace nada estar a la intemperie al sol, es tan permanente. Es exactamente ese mismo foil, que es Sky. Y esto que ven aquí, que dice Cool Color, es un esquema de tecnología alemana que de pigmentación fría, le dicen, si lo traduzco, que es que refracta el UV. Entonces no es solo un calor, refracta el 80% de los rayos UV. Eso en el caso del color. Y en el blanco es como le decía, con el ensayo que se hace, también se hace un ensayo, esto que ven aquí es un horno, se ponen los perfiles, y esto es un freezer, se pone el perfil a 100 grados a ver cómo se conforma,
y a -10, -20 en el freezer como para ver cómo se comporta, ya sea blanco, foliado, y la verdad que no tiene ningún problema en el envejecimiento, no cumple perfectamente. Son ensayos, estos sí son ensayos IRAM que hacemos. Entonces está cubierto y por eso creo que lo pasé rápido, pero acá yo había colocado que trabajamos con formulación Tropic, que es para alta radiación solar. Por eso trabajamos de México o Cuba, que estamos haciendo varias exportaciones ahora, para abajo, donde tenés una radiación UV mucho más fuerte que acá. Y no tiene ningún inconveniente. Aruba, Puerto Rico, toda esa zona nosotros exportamos también. Todo desde Argentina. Fantástico. Bueno, acá queda la última. Con el paso del tiempo, el PVC no tiene variaciones de ningún tipo por envejecer. No tiene variación. Lo que puede ser es que pasados los 10 años, como yo le decía, que se opaque un poquitito el color o que el blanco esté un poquitito más opaquito y uno con una limpieza le vuelva a dar ese brillo, pero no tiene ningún inconveniente. Bueno, Adriana, muchísimas gracias, fue clarísima, clarísima toda tu explicación. Y bueno, que vos mencionaste tantas veces durante la disertación, hemos hablado así en voz alta antes de comenzar la charla, que vamos a tener una continuidad, digamos, de lo que es esta capacitación con un taller, un workshop aplicando y haciendo alguna muestra de cómo trabajar energéticamente con estos productos, ¿sí? Lo Sí, mismo, porque la verdad que la etiqueta, más allá de, y ahí no va ni el PVC ni nada, hablo de la etiqueta de la ventana, la verdad que está tan bien ágil hecho que uno puede, más allá de que, bueno, se borra si hace la etiqueta, como decía, usarla, yo les digo, como herramienta de diseño, es decir, bueno, a ver, puse una ventana con doble vidrio, puse una corrediza, ¿cómo me dio? ¿Cómo me dio? Pongo aluminio, me dio tanto, pongo PVC, me da tanto. Es muy ágil. Entonces, que la usen como herramienta ya hace un año, porque el aplicativo se hizo el 4 de julio del 2019. Lo que pasa es que con todo el lío de la pandemia y todo, no se llegó a promover tanto. Pero claro. puede llegar a ser un complemento de la 11900 muy bueno. Y ahí me saco ni de PVC, o sea, estoy hablando como desde la parte de eficiencia, más allá de los materiales, ¿no? Entonces, me parece que sería bueno que lo agreguemos. En algún momento me decís si vemos cómo combinar. Perfecto, sí, esto queda pendiente para hacer, lo mismo que esa famosa charla sobre el trabajo de Basel Marambio, de la puesta en valor, juntamente Sí, con eso está otras bueno empresas, también. también socias de Cavera, que han participado en este trabajo. Así que seguramente estos dos encuentros los vamos a realizar para el año que viene, que ya está. Bueno, Sí. muchísimas gracias de nuevo, gracias a todos los que se sumaron a esta charla y que siguen todas las capacitaciones de Cavera. Bueno, hasta la Déjame próxima. solamente Sí, agradecer a ustedes porque siempre nos venías diciendo y lamentablemente ahora este año nos obligó a tomar decisiones de otra manera, nunca podíamos coordinar fecha, nunca podíamos coordinar, ahora uno viste como la vida es distinta, ¿no? es Por eso fue la verdad. idea de la Moneja. Agradecer a la gente que está, a todos los profesionales que están ahí, porque es decirles rápido y a veces es preferible ir cortando y contar, pero bueno, no se puede todo en 1 hora y media, es mucho tema. Y básicamente, como te dije, agradecer que estar detrás de lo que haya explicado Evans y Schiller, me siento, la verdad que es una hormiguita, porque es un lujo que ustedes hayan podido tener un curso si han estado con ellos y haber aprendido lo que ellos saben, con la humildad que Fantástico. tienen y con lo que saben ellos. Y gracias a Además, vos, Alicia, y a no, todos. además te valoran mucho porque te ha nombrado varias veces Martín en tus charlas, ¿eh? Bueno, gracias, Estuve parte de gracias. la 11900, entonces venimos trabajando en IRAM. Yo por Claro, eso digo, este chicos, año fue un año raro, pero hay que seguir empujando para la eficiencia, sin tener que
que Perfecto. llegar un lead, sin tener, como dice siempre recuerdo las palabras de Silvia Schiller, sin tener que llegar un lead podemos ser eficientes igual. Busquemos Totalmente. materiales y seamos eficientes, nada más. Con eso es suficiente. Tal cual. Mil Bueno, gracias queda- por estar al otro lado. Queda abierta cualquier pregunta que quieran hacer por el correo electrónico de Cavera y te las transmitimos enseguida a vos, Adriana. Bueno, hasta la próxima y gracias a todos. Feliz año a todos. Gracias. Igual, chao, chao.